Muy buenas tardes, damos un saludo fraterno a todas las personas que van a compartir o vamos a estar enlazados para escuchar la palabra del Señor, que Él está muy interesado en hablar a todos nosotros y enseñarnos muchas de las cosas que nosotros como cristianos y aún no cristianos debemos saber. Y uno de los temas que esta tarde vamos a tocar es en cuanto a la oración, o qué es lo que tenemos que orar, o la manera como tenemos que orar. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 2. Dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Capítulo 2 de primera carta a Timoteo, versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Oremos allí, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias por este día, gracias por la vida que nos das, gracias por tu palabra, por el llamado. Gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que hasta aquí nos has dado, Señor. Que tu palabra siga corriendo conforme tu siervo ha pedido un día, que nada estorbe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, seas tú tocando, ministrando nuestra mente, nuestro corazón, enseñándonos, Señor, lo que es la oración y lo que tiene que ver e implica, Señor, en la vida de todo cristiano. Todo sea para tu gloria y edificación de tu iglesia, de tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, una de las cartas que escribe Pablo a Timoteo tiene que ver justamente con esto. Y hay un título ahí en su Biblia donde dice instrucciones sobre la oración. Y una de las palabras muy importantes que Pablo dice allí y pone allí es exhorto. Exhorto. Y esta palabra exhorto está ligado a un verbo que significa llamar. Es el verbo kaleo, que significa llamar, o también significa suplicar o rogar o simplemente amonestar. Y eso es lo que Pablo dice, para que nosotros entendamos que la oración tiene que ver mucho con un llamado. Dios llamando a sus hijos, Dios llamando a su pueblo, tiene que ver con un ruego. Es como que si Dios nos está diciendo: les ruego hijos, les ruego iglesia, les pido a ustedes. En otras palabras, es un pedido que viene de parte de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, que es un ruego, es una súplica, tenemos que entender que es para algo, por algo, para que nosotros hagamos algo. Y ese es el deseo que Dios tiene, a lo cual Pablo escribe. Pero a veces nosotros, para que hagamos algo, siempre tenemos que tener o sentir una necesidad. Y a veces uno dice: pero ¿para qué? ¿Para qué tengo que hacer esto? ¿Para qué esta persona me está rogando, me está suplicando que yo haga esto? Y si a veces nosotros no entendemos, a veces nosotros no sabemos el propósito y el provecho que esto tiene, como que no nos va a interesar. O a veces necesitamos estar tan motivados, porque si no estamos motivados tampoco nos va a interesar el por qué alguien nos pide y nos ruega que nosotros hagamos algo. Así que la motivación es, digamos, actúa.
Una motivación siempre actúa sobre una base. ¿Y la base cuál es? El deseo. Si no tenemos el deseo, tampoco vamos a querer hacer algo. Aunque a veces las personas nos suplican, a veces las personas nos ruegan, a veces nos piden algo que hagamos. Pero si no estamos motivados y si no sabemos nosotros el provecho y no sacamos nosotros o no entendemos nosotros el por qué, simplemente no vamos a hacer eso. Así que hay que entender nosotros que Dios a través de Pablo nos está exhortando, nos está suplicando, nos está rogando que nosotros hagamos algo. Y eso es lo que dice aquí: exhorto ante todo, o ruego ante todo, suplico ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Así que hay 4 cosas que Pablo pide aquí y ruega aquí que se hagan. Hay beneficios en cuanto a lo que él escribe aquí, pero tenemos que entender que no solamente son beneficios temporales, no son beneficios para este momento, ni por lo que yo pueda estar pasando en una determinada situación o lo que esté viviendo, sino también los beneficios que tienen que ver, por lo cual escribe Pablo instrucciones sobre la oración, tiene que ver con beneficios eternos, tiene que ver con la eternidad también. Y hay 4 palabras diferentes que Pablo usa aquí para hacernos entender lo que es la oración. Cada uno de ellos, cada palabra de ellos tiene algo que decirnos Dios, transmitirnos Dios acerca de la manera o las instrucciones sobre la oración. Así que la primera palabra que dice aquí es que se hagan rogativas. Y esta palabra rogativa es una palabra que significa, así como su palabra lo dice aquí, ruegos, súplicas. Palabra que se usa especialmente para referirse a alguien, específicamente a alguien, ya sea a un semejante. Cuando yo le quiero pedir algo, usted le quiere pedir algo, te ruego por favor, hazme este servicio, te ruego por favor, si puedes ir a comprarme. Simplemente le estás pidiendo a alguien, y ese alguien es una persona. En este caso, Pablo está enfocando directamente que nuestro ruego, nuestras súplicas, se va directamente al Señor, directamente a Dios. Amén. Así que todo esto se mueve bajo una necesidad. No se puede pedir a alguien si yo no necesito de esa persona. Si yo necesito que me haga un favor, le digo por favor, hazme este favor porque tengo una necesidad de algo. Nadie ruega a no ser que el sentimiento de esa necesidad le despierte en esa persona un deseo. Y es por eso que se tiene que hacer, ¿qué cosa? Ese ruego. Se tiene que hacer esa rogativa, esa súplica, ese sentir. Así que este tipo de oración entonces siempre comienza con una necesidad. Y siempre nosotros vamos a tener necesidades en muchas áreas de nuestra vida, por muchas cosas. Una necesidad grande de que la gente tiene ahora más que nunca es entender el porqué de las cosas, el por qué están pasando las cosas que vemos en las noticias, escuchamos en la radio, en los noticieros. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué se están dando? ¿Quién tiene la culpa? ¿De dónde yo puedo recibir una información? Entonces, de todos esos, nosotros los seres humanos, los hombres, tenemos una necesidad, porque tenemos que entender que nosotros como seres humanos somos débiles, como personas somos débiles, y eso bien dijo nuestro Señor, habló nuestro Señor, que si nosotros no oramos y nos queremos sostener bajo
debilidad o nuestra naturaleza, o nuestro conocimiento humano, simplemente vamos a fracasar. Así que todos los hombres, en estos días hay necesidades grandes que como persona tenemos. En Lucas, en el capítulo 18, el Señor nos ilustra y nos habla acerca de una viuda pobre, que esta viuda tenía necesidades, que esta persona tenía necesidades y se iba donde un juez que le haga justicia. Esta mujer, ¿qué hacía? Le rogaba al juez, porque dice que había personas que le oprimían, personas que estaban ahí molestándola, y ella quería que le haga justicia. ¿Y qué hacía ella? Simplemente suplicaba, simplemente rogaba, simplemente pedía a quien, al que le tenía que responder y al que le tenía que sacar de su momento de crisis y de necesidad que esta persona tenía. Y es por eso que Pablo quiere que nosotros entendamos y dice: exhorto, ruego, suplico ante todo que se hagan rogativas, súplicas, que no lo vamos a encontrar nosotros en ningún otro lugar, sino en el Señor. La otra palabra que encontramos nosotros es oraciones. Pido ante todo que se hagan rogativas y que más oraciones. La palabra oración aquí es una palabra que significa así, conforme su palabra lo dice, orar. Y orar significa conversar. ¿Con quién? En este caso, con Dios. No quiere decir que la palabra oración tiene que ver con repetir ciertas frases, ciertas palabras, y repetir una vez, 2 veces, 10 veces, 15 veces. No, simplemente significa oración. Y la palabra aquí, oración, es una palabra que significa estar cerca, porque la palabra aquí, oración, está anexada a una preposición que significa cerca o junto a. Quiere decir que yo tengo que, en mi necesidad, acercarme, juntarme aquí, en este caso a Dios, el que me puede ayudar, el que me puede resolver, el que me puede sacar de muchas situaciones en que pueda yo estar pasando o estar viviendo. Así que hay cosas que tienen que ser llevadas ¿a quién? Al Señor, a nadie más. Amén. Hay situaciones que uno tiene que llevarlo a las manos, a la presencia de nuestro Señor. Así que por eso que el Señor Jesús, como práctica de vida, Él dice ahí en Marcos 1 que siendo aún muy oscuro se levantaba y se ponía a orar. Mejor dicho, Él tenía que pasar el día, las horas, durante todo su trabajo ministerial aquí en la tierra, y tenía que ponerse delante del Padre, estar cerca, cara a cara, como quien decir, junto a quien le podía ayudar, resolver y fortalecer en los momentos que como hombre él necesitaba. Si él siendo Dios y siendo hombre necesitaba de la oración, cuanto más nosotros, cuanto más usted, cuanto más todos los que creemos y consideramos que la oración tiene que ver mucho con ser fortalecidos en los momentos de necesidad, de prueba, de enfermedad, de escasez, de muchas cosas. Así que eso es lo que tiene que ver con la segunda palabra que encontramos aquí: oraciones, rogativas, oraciones. Y la tercera palabra que encontramos aquí en este versículo 1 de Timoteo es peticiones. Peticiones. Amén. Amén. Hay peticiones. Y esta palabra peticiones es una palabra que tiene que ver con oración o intercesión. Tiene que ver con interceder. Y significa aquí esta palabra encontrarse o estar de acuerdo con una persona. O sea, yo pido algo y me pongo de acuerdo con esa persona para que esa persona me ayude a resolver, me fortalezca, me dé su mano o extienda su mano
de apoyo. Eso tiene que ver con la palabra petición. Yo me acerco y pido a alguien que sé que me va a ayudar, sé que me va a fortalecer, y para eso nosotros tenemos que orar. El orar entonces también significa entrar en la presencia de Dios y presentarle que mi petición, ¿a quién? Ante una, en este caso, una autoridad, que es el Señor. Así que la palabra nos enseña y nos dice que el camino a la presencia de Dios ya está abierto. Dios ya abrió a través de Jesucristo para nosotros, que podemos, dice, acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar pronto auxilio, pronto socorro en cualquier situación, en cualquier problema o tribulación en que estemos pasando. Y tenemos nosotros como hijos de Dios todo el derecho de llevar nuestras peticiones delante del Señor, en este caso delante del Dios y juez y justo, para pedir, para que Él obre, Él ordene todo lo que yo tenga que pedirle a Él, no solamente porque Él es Dios, sino también porque Él es mi Padre, es nuestro Padre. Y la cuarta palabra que encontramos aquí es acciones de gracias. Acciones de gracias. Es una palabra que tiene una raíz que significa agradecer, tener un corazón agradecido, tener un corazón, digamos, no olvidadizo del favor que alguien nos hace, del favor en este caso que Dios nos hace. No solamente la oración implica pedir, implica rogar, implica hacer otra cosa, sino significa también agradecer. La oración tiene que ser un continuo, entonces, agradecimiento a Dios. No implica o no tiene que ver con estarse quejando. Muchas personas oran para quejarse. Incluso aún antes de orar se quejan, ya lo ven como una molestia, lo ven como algo que alguien los quiere imponer, que alguien los presiona para que oren. No tiene que ser la oración así, sino la oración implica esto: rogativas, oraciones, peticiones y también acciones de gracias. Así que la oración implica eso. Tenemos que estar agradeciéndole a Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos ayuda, por todo lo que Él va a hacer por nosotros. Así que la Biblia nos enseña, y Jesús ilustra esto. Dice que ahí vinieron una oportunidad 10 leprosos pidiéndole al Señor, rogándole a Él, así, rogándole: Señor, ten misericordia de nosotros. Los leprosos estaban: ten misericordia de nosotros. Y Él dice que escuchó los ruegos, lo que está en la palabra, rogativas. Escuchó las súplicas, las peticiones. Y Él dijo: ven, muy bien, vengan. Y ellos dijeron: Señor, que los libre, que los sane de la lepra. Y Él les dijo: muy bien, vayan ustedes a las autoridades que ustedes tienen allí y presenten allí su ofrenda por el favor que van a recibir. Y dice que estos 10 leprosos en el camino, cuando están yendo en obediencia a lo que Jesús les decía, fueron limpiados de su lepra, fueron sanados, restaurados. Y dice que de los 10 solamente uno regresó. Y dice, cuando este leproso que fue restaurado, que fue limpio de su enfermedad, de su lepra, vino y dice, y se postró a los pies del Señor a darle ¿qué? Gracias por lo que le había sanado, por lo que había recibido la sanidad y la restauración. Y Jesús dijo y preguntó: ¿no eran 10? ¿Y los 9 dónde están? No volvieron a darle gracias. Así hay mucha gente, hermanos, mucha gente que no agradece a Dios por el favor, por la misericordia, por lo que Él hace. Así que esta palabra aquí que Pablo nos transmite
Y dice ahí que no solamente hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, dice ahí por todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Todos. Y ahí él comienza a hablar primeramente en un orden, por los reyes, por todos los que están en eminencia, mejor dicho, por todas nuestras autoridades. Dios no nos manda a juzgar a las autoridades. A veces caemos nosotros en el pecado de estar juzgando, sí, que este es un mal presidente, que este es un mal gobernante, que este es un mal alcalde, y todos son malos. ¿Y uno? ¿Somos tan buenos como ellos? ¿O somos tan peores que ellos? Eso es lo que el Señor nos exhorta. Por eso Él dice aquí que debemos nosotros orar por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, el efecto de la oración y cada palabra que aquí Pablo explica, así como lo hemos estado nosotros meditando en esta hora, es para que todas esas autoridades que están mal, que sabemos que están mal, que escuchamos, que miramos todos los días en qué cosas están metidos, ¿qué nos manda el Señor? Hacer esto, orar por todos los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y Pablo sigue diciendo aquí, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué le agrada al Señor? Esto, que nosotros nos pongamos a orar, a pedir, a suplicar, a darle acciones de gracias, para que ellos también lleguen al conocimiento del Señor. Esto dice lo que le agrada al Señor. Y aquí dice en el versículo 4, el cual quiere, el deseo de Dios, Él quiere que todos los hombres sean salvos, que ellos también se salven. No solamente yo, no solamente usted, sino ellos, que nuestras autoridades también se salven y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. La verdad está aquí, en su palabra. La verdad de Dios, todo lo que el hombre quiere saber, quiere conocer, lo va a encontrar aquí. No lo va a encontrar en un instituto teológico, no lo va a encontrar en una casa, no lo va a encontrar en otro lugar, aquí, en la palabra. Ese es el deseo del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que esta tarde, esta es la meditación, esta es la palabra que el Señor nos ha dejado, y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros estemos allí orando, clamando por un mundo que cada día se pierde. ¿Se pierde en qué? En el pecado, en la maldición y en la muerte. El mundo no está bien, digamos no está bien en el sentido de su relación con Dios. Están divorciados, están queriendo vivir lejos, al margen de la voluntad de Dios. Y toda persona que vive de espaldas a Dios, que vive dando espaldas al Señor y no queriendo volver a Él, simplemente no le va a ir bien, le va a ir mal. El mundo sin Dios, el mundo sin Cristo, se está yendo ¿a dónde? A la muerte y a la condenación eterna. Dios quiere que todos se salven, y por eso Dios nos está hablando y me está llamando a mí, le está llamando a usted y a todos nosotros, los que entendemos cuál es la voluntad de nuestro Señor. Una vez para terminar, quiero leerle aquí estos versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay nadie más. Que esta tarde Dios nos ayude a orar, y si usted no tiene a Cristo, yo le invito a usted que esta tarde se reconcilie con el Señor, porque si parte de este mundo, se va de este mundo sin reconciliarse con el Señor, no hay oportunidad más de salvación, ya no hay nada más que hacer. Este es el tiempo que Dios está dando a todos los hombres, cuando están caminando, están pensando, están sintiendo, están conscientes dónde están y lo que están haciendo.
Si usted está escuchando, usted está consciente de lo que usted está y qué es lo que está escuchando. Si ese es el momento en que nosotros tenemos que hacer la decisión de arreglar con nuestro Señor, de decirle: Señor, aquí estoy, soy un pecador más y necesito que me perdones, te entrego mi vida, mi alma, mi mente y mi corazón, y Dios va a comenzar a obrar de ese momento. Le invito a que usted ore conmigo. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos enseñas, nos instruyes a que tenemos que hacer, Señor, rogativas, peticiones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y por todos, Señor, los que nos gobiernan, por todas nuestras autoridades, Señor. Te pido esta tarde, Señor, que escuches el clamor de alguien, de una persona que quiera reconciliarse contigo. Padre bueno, escucha su oración, escucha su voz y perdónale, Señor, de todos sus pecados y de todo lo que esta persona ha podido hacer hasta este momento. Señor, no hay otra forma más, ni otra cosa más que hacer, Señor. Simplemente venir a ti reconociendo que somos pecadores y que nos perdones de todos nuestros pecados y que escribas nuestro nombre en el libro, en tu libro, en el libro de la vida, para que, Señor, todo comience algo nuevo en nosotros. Padre Santo, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Señor, bendice cada vida, cada alma, Señor, donde estén y donde se encuentren. Eres tú haciendo tu obra, Señor, de reconciliarnos contigo, Padre, a través de Jesucristo, nuestro Dios y Señor y Salvador. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús te ruego y te suplico, mi Dios. Amén, amén y amén. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Será hasta otro momento.